Amigos, bienvenidos a nuestra tercera clase en donde veremos los autómatas finitos y su relación con los lenguajes regulares. Recordemos que la vez pasada vimos lo que es el producto cartesiano, vimos de qué está compuesto un autómata finito determinista, le llamamos AFD, y vimos que uno de los componentes de este autómata finito es la llamada función de transición, la cual denotamos con la letra griega delta. Esta delta griega, que es la función de transición, me acepta dos parámetros. Uno que es un estado y otro que es un símbolo. Muy bien, en esta ocasión vamos a ver lo que es la función de transición extendida y vamos a ver cuál es la diferencia con la función de transición que aparece aquí. Para el caso de la función de transición extendida vamos a utilizar un gorrito como este, en donde vamos a aceptar también un estado, pero en vez de un solo símbolo vamos a aceptar cadenas en donde pues sabemos que estas están conformadas por símbolos. Y bueno, aquí vamos a mencionar que un caso muy particular es cuando la cadena es la cadena vacía precisamente. Pero bueno, aquí podemos considerar que esta W tiene longitudes que van de 0 en adelante, de 0 a n, vamos a decirlo así. Y en ese sentido vamos a considerar que la función de transición tiene como codominio el conjunto de estados de mi autómata finito como un segundo componente a la sigma estrella. Vean la diferencia que hay con la delta normal. Esta delta, como se dijo en la clase pasada, es una función del producto cartesiano con sigma solamente, donde sigma pues es el alfabeto. Y ya habíamos dicho que sigma estrella es ese conjunto que contiene todas las cadenas habidas y por haber de longitudes desde 0 hasta la que sea necesaria, hasta la longitud n, donde n es cualquier número natural. En ese sentido dijimos que sigma estrella es un conjunto infinito. Y el codominio de esta función va a ser un estado. Vamos a tener aquí un estado, también como pasaba con la función de transición normal. Vamos a llegar a un cierto estado después de haber hecho ciertas transiciones. De esa manera vamos a hacer esta definición. Vamos a decir que la función de transición extendida sobre un cierto estado y sobre la palabra de longitud 0, que es la cadena vacía, me va a dar, y vamos a hacer esta definición, simplemente el mismo estado. Entonces esta definición que me dice que si yo tengo la cadena vacía, que la estoy leyendo en ese momento por mi máquina, y yo no leo nada, o lo que es lo mismo, leo la cadena vacía, pues me quedo simplemente en ese mismo estado Q. Bien, ahora vamos a hacer una inducción sobre una cadena diferente de 0, o es decir, una cadena de longitud diferente de 0. ¿Qué pasa ahora si yo tengo que estoy en un cierto estado? Ahora tenemos una cadena, fíjense, dada por X y concatenada con esta A, para asegurar que aunque X pueda tener longitud 0, es decir, X es una cadena de 0 o más símbolos, pero voy a rematar con una A, donde A es diferente del vacío, de la cadena vacía. Y esto lo voy a definir como el haber aplicado la función de transición sobre, bueno, veamos aquí que la delta no tiene gorrito. Voy a aplicarla sobre un estado. ¿Cuál estado? El que me arroja
la función de transición extendida de haber leído el estado Q junto con la cadena X, ¿verdad? Y finalmente la función de transición normalita me está recibiendo el último símbolo de la cadena, que es A. Observen aquí cómo esto de acá, estamos suponiendo que hemos leído una cadena que puede ser cualquiera que tenga 0 o más símbolos concatenados. ¿Eso qué va a pasar? Eso va a permitir, ¿qué va a pasar con eso? Que va a permitir tener un cierto estado. Esa delta extendida me arroja un estado en un cierto momento al haber leído la cadena X. ¿Ok? Entonces, ya que leí la cadena X y me dejó un cierto estado, ahora recibo a la A, que es el último símbolo a leer. Ok, aquí tenemos esta definición y esta va a ser muy importante de tomar en cuenta. Vamos a nombrar a esta definición donde se lee la cadena vacía como 1 y esta otra donde se lee una cadena completa que termina en A como la definición 2, porque ahorita las vamos a usar. De esto que acabamos de decir, notemos lo siguiente. ¿Qué pasa si tenemos la delta extendida y me lee esto? ¿Cuál es el valor? Bueno, pues sabemos que esto es igual a delta extendida Q epsilon A, ya que sabemos que A es igual a epsilon A. Y por otro lado, vamos a usar ahora la definición 2 para aplicarlo a esto que acabamos de hacer, a esta igualdad que acabamos de poner. Veamos. Aquí tenemos epsilon A. Vean que es de esta forma, en la definición 2. Voy a ponerlo con otro colorcito para que para que veamos que estoy señalando. Supongamos, bueno, veamos que esto que está aquí es de esta forma, donde la X es una cadena vacía. Entonces, si yo aplico la definición 2, voy a tener Q, epsilon A igual a delta de delta gorro Q epsilon A. ¿Sí? Esto es aplicando la definición 2. Ahora voy a aplicar la definición 1. Vean que esto de aquí, ¿quién es? Es la definición 1. Por lo tanto, delta de Q, A. Por lo tanto, delta gorro Q, A es lo mismo que delta solita Q, A cuando X es la cadena vacía. Y formalmente se dice que una cadena X es aceptada por un autómata cuando delta gorro Qx, que es un estado, va a arrojar un estado, ya lo sabemos por lo que está aquí, ese estado es parte del conjunto final de aceptación, del conjunto de estados de aceptación. Y si esto sucede, pues se dice que el autómata reconoce a la X. En cambio,
Si, si delta Qx no es parte de ese conjunto de aceptación, pues se dice que la máquina no reconoce a la X. Y se dice entonces que M acepta un lenguaje. ¿Cuál es ese lenguaje? Pues está conformado por todas las cadenas que precisamente acepta M, el autómata finito determinista. Vamos a escribirlo así. El lenguaje que la máquina M acepta está dado por pues esas cadenas de sigma estrella, tales que la delta extendida aplicada a esas cadenas X permita llegar a un estado de aceptación. Así que consideremos de entrada pues todas las cadenas que están en sigma estrella, ¿verdad? Todas. Bueno, van a ver algunas de ellas. Vamos a decir que tenemos un cierto subconjunto de sigma estrella tal que pasa lo siguiente. Si precisamente ese subconjunto es L de M, entonces A es un lenguaje regular. Y ahí está la definición de un lenguaje regular. Son todas esas cadenas reconocidas por algún autómata finito determinista. Veamos ahora un ejemplo. Consideremos, piensen en todas las cadenas que tienen dos As consecutivas. A ver, ¿cómo podemos plantear este conjunto? Tengo el conjunto de la forma X, A, Y, tal que tanto X como Y son parte de sigma asterisco. Ahí está un conjunto, fíjense. X y Y son cualquier cosa, cualquier cadena, de longitud 0, 1, 2, lo que sea, de este conjunto sigma estrella. ¿Será el conjunto XAAY un lenguaje regular? Bueno, si nosotros somos capaces de construir un autómata finito determinista que me reconozca estas cadenas, pues entonces vamos a ponerle aquí, bueno, vamos a ponerle A. Este conjunto tendría que ser regular. Y bueno, sí, ¿cuál sería su autómata? Pues sería algo como lo siguiente. Bien. Vamos a suponer que tenemos nuestro estado inicial. Aquí leemos una A, pasamos a otro estado, al estado Q1, leemos otra A, pasamos al estado Q2. Este va a ser mi estado de aceptación. Y pueden venir cualquier tipo de cadenas. Aquí puede venir aquí puras Bs al principio. Se queda ciclado este estado. Luego viene una A. Y si llega otra letra que no sea A, la paso para el estado inicial. Luego llega la A que quiero. Y finalmente aquí puedo estar recibiendo cualquier otro carácter, cualquier otro símbolo, ya sea A o B. Y ahí está. Este sería mi autómata finito. Bueno, realmente este sería la función de transición. Y claramente mi autómata, llamémosle M, está compuesto por el conjunto de estados dado por Q0, Q1, Q2, por el alfabeto A, B, por un estado inicial, aquí le pusimos Q0,
por, bueno, como lo habíamos puesto anteriormente, a la hora de definir el autómata, habíamos dicho que aquí va la función de transición. No importa mucho el orden, pero bueno, vamos a tratar de cuidar la consistencia. La función de transición delta, que es la figura que está aquí. Luego viene el estado inicial y viene luego el conjunto de estados de aceptación, que en este caso está dado simplemente por Q2. Este es mi ejemplo de cómo existe un autómata que me reconoce a todas las cadenas que tienen dos A's consecutivas, es decir, A es igual a L de M. Muy bien amigos, hasta aquí dejamos esta clase. Continuaremos estudiando este tipo de lenguajes y más en un próximo video. Por favor, compartan este material y denle me gusta. Y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.